buenas noches. Primero que todo, pues doy las gracias a todos por la oportunidad que me dan de estar aquí el día de hoy. Sé que ya a esta hora es como complicado uno estar pendiente de temas de derecho, ya sí, casi 7 de la noche, todo el mundo está realmente agotado. Sí, es más fácil porque creo que con los 2 metros que tengo como complicado este micrófono. Y quiero aprovechar esta oportunidad para darle las gracias al profesor Javier por esta invitación a compartir este tema que es realmente apasionante, un tema que se ha hecho en los últimos tiempos, podemos decir en términos modernos, digámoslo como viral, todo el tema de la competencia. Todos sabemos que en los últimos años hemos estado hablando de carteles, el cartel de los pañales y el cartel del azúcar, y vemos los empresarios que se quejan de la administración anterior del doctor Robledo, y vemos cómo los abogados litigantes, como yo en Derecho de la Competencia, decimos, básicamente, lo que vamos a hablar es de qué es la competencia desleal, rápidamente cuáles son los actos de competencia desleal en Colombia, y presentar una lista de algunos debates que se vienen presentando en Colombia sobre los temas relacionados con esta materia y que sin duda nos han llevado a preguntarnos efectivamente hasta dónde está evolucionando la competencia desleal. Para ello, hemos de empezar por entender que la competencia desleal pues, es una materia que proviene de un área que se llama Derecho de la Competencia, que básicamente es un conjunto de normas que tiene como objetivo proteger la libre y la leal competencia de los mercados a fin de que los comportamientos anticompetitivos o comportamientos desleales, ya vamos a ver qué es eso, no atenten contra la libertad que tienen los oferentes de estar en los mercados o los consumidores de elegir libremente quién les va a proveer sus bienes o servicios. Cuando uno habla de derecho a la competencia, tiene que entender que está dividido en 3 grandes temas. Los temas básicamente son las prácticas restrictivas de la competencia, como los monopolios, como los carteles, como los abusos de posición dominante, entre otras conductas que, digamos, pueden ser reprimibles. También estamos hablando de temas como las integraciones empresariales. Acabamos de ver una muy grande a nivel mundial, que es la compra de Disney, que Disney compra a Fox Sports, y ese tema de por qué preocupa eso a los demás canales, si efectivamente eso limita o no la libre competencia, y el tema de hoy que es la competencia desleal. Ahora, surge una pregunta lógica, ¿y por qué uno tiene que proteger la competencia? O sea, ¿para qué proteger la competencia? Y resulta que hay que proteger la competencia porque la competencia tiene unos beneficios no solo para los competidores, sino sobre todo para los consumidores. Y esos beneficios los podemos resumir en 2, principalmente. Si hay mayor número de competidores, aumentan las cantidades de bienes disponibles. Si hay mayor número de competidores, por supuesto, estos tendrán incentivos a mejorar las calidades de los productos. Pero además, tenemos que tener en cuenta que si hay mayor número de competidores, los consumidores tenemos acceso a más bienes. Por supuesto, si hay más bienes, por ley de oferta y demanda, los precios disminuyen y si disminuyen los precios, lógicamente los consumidores pues, vamos a tener más excedentes para invertir en otros bienes. En cuanto a la competencia desleal, podemos decir que la competencia desleal es básicamente un área del derecho de la competencia que se dedica a reprimir aquellos actos o conductas que desarrollan participantes del mercado. Ahora entenderán por qué hablo de participantes del mercado y no de comerciantes, y que no se adecúan estas conductas a los parámetros éticos exigibles a todo aquel que participe en el mercado. Hay que diferenciar entre lo que es la libre competencia, que es lo que tiene que ver con los carteles, y lo que es la competencia desleal, que es el tema de hoy y que tiene que ver directamente con algunos casos como los de la imitación, como los de violaciones de normas que contemplan conductas anticompetitivas para efectos de entender dónde estamos ubicados. Rápidamente, la libre competencia lo que protege es el proceso competitivo. La competencia desleal, por su parte, protege la lealtad esperable en el mercado. La libre competencia es un derecho colectivo. En la competencia desleal, principalmente,
se tutelan intereses privados. Los procesos de libre competencia son procesos administrativos, mientras que los de competencia desleal son principalmente procesos judiciales. En libre competencia hablamos de prácticas restrictivas de la competencia o prácticas anticompetitivas, mientras que en competencia desleal hablamos de conductas desleales. Ahora, un elemento fundamental que distingue estas dos materias es que mientras en la libre competencia hablamos de la afectación real o potencial del mercado, en competencia desleal no se requiere que la conducta del agente desleal afecte el mercado. Pero cuando nosotros hablamos de competencia desleal, nosotros no hablamos de una única ley que surgió un día y que como consecuencia de ese surgimiento salieron las normas de competencia desleal. Las normas de competencia desleal han evolucionado a través principalmente de 3 modelos. El primer modelo, conocido como modelo paleoliberal, fue el primer modelo de competencia desleal y que tenía como característica que las conductas que el legislador consideraba que eran constitutivas de competencia desleal se encontraban reguladas en los códigos de comercio o en las leyes especiales. Y aquellas conductas que no se tipificaran con la que establecía en la ley, sencillamente no se consideraban desleales. Obviamente el mercado, como lo dijo el maestro Javier, evoluciona más que el derecho y a principios de siglo, pues fue necesario, en las primeras décadas, de crear un nuevo modelo de competencia desleal. Y este modelo fue el llamado modelo profesional. Este modelo profesional en Colombia estuvo vigente principalmente con el código, la ley 155 del 59 y el código de comercio del año 70. ¿Cuál era la diferencia entre estos dos modelos? Que en este segundo modelo se crean las llamadas cláusulas generales de competencia o cláusulas generales de competencia desleal, en las cuales se decía o se sigue diciendo principalmente que competencia desleal es toda aquella conducta que atente contra la buena fe mercantil, los sanos usos y las sanas costumbres y los usos en materia industrial o comercial. Básicamente, en las cláusulas generales caben aquellos comportamientos anticompetitivos que no han sido previstos por el legislador. ¿Y qué importante va a ser esto cuando empecemos a desarrollar y veamos que esto precisamente es uno de los formas uno de los debates que vamos a tener? Y lo último, que es el modelo social de competencia, que es el modelo del 256, que tiene como característica principal que cualquier participante del mercado puede ser sujeto activo o sujeto pasivo de una acción de competencia desleal, como les mostraré más adelante. Entonces, la competencia desleal, uno de los conceptos principales, tiene que ver con las llamadas prestaciones mercantiles, que son aquellos actos u operaciones que realizan los participantes en el mercado, ya sean a través de operaciones, a través de relaciones de consumo, o a través de cualquier tipo de entrega o intercambio de bienes en el mercado. Para hablar de competencia desleal, necesariamente tenemos que darnos cuenta que tenemos que subsumirnos a 3 ámbitos que plantea la ley 256. El ámbito objetivo quiere decir que para que una conducta pueda ser considerada competencia desleal, tiene que desarrollarse en el mercado y tiene que tener finalidad concurrencial, es decir, que sea real o potencialmente tenga la capacidad de hacer que alguien aumente su clientela. ¿Eso qué quiere decir? Que habrá muchas conductas que nos parecerán contrarias a la moral, que no te gustarán, pero que no serán actitudes de competencia desleal. Piensen, por ejemplo, en el caso de ustedes que están en la universidad. Yo sé que hay el típico caso del buen amigo que tiene un amigo que tiene su novia, pero que le está contando unos cuentos de las malas conductas que desarrolla su buen amigo con tal de quedarse con la novia. Por supuesto, eso será muy desleal, pero no hay forma de ser que sea juzgado por esta ley. El segundo ámbito, que es el que nos plantea el modelo social, es el ámbito subjetivo y hace referencia a que la competencia desleal es aplicable a los comerciantes o a cualquier otro tipo de participante en el mercado. Y esto es importante porque resulta que cuando se estaba en el modelo profesional tenía un pequeño problema, al igual que el paleoliberal tenía de la tipificación, y es que el modelo profesional solamente se aplica a los comerciantes. Por lo tanto, si a mí me hacían, por ejemplo, un acto de denigración utilizando
una entidad sin ánimo de lucro, llámese fundación, corporación, no era considerado acto de competencia desleal porque esa no tenía la calidad de comerciante. Mucho menos si el competidor desleal era el Estado. Y finalmente, el ámbito territorial, que hace referencia a que los actos de competencia desleal deben tener sus efectos principales en el mercado colombiano. Entonces, cuando hablamos de esta llamada cláusula general, hablamos de que en esta cláusula general pueden estar comprendidas todas aquellas conductas que no estén tipificadas estrictamente por el legislador. Básicamente, las conductas, para que sean consideradas desleales, con base en la cláusula general, deben o atentar contra las sanas costumbres, o contra los usos honestos en materia industrial o comercial, o contra la buena fe mercantil. Y nosotros nos preguntamos, ¿cuáles son esos actos de competencia desleal? Los actos de competencia desleal están tipificados en la Ley 256 entre los artículos 7 y el artículo 19. Pero para mayor entendimiento se ha clasificado doctrinalmente en 3 grupos de actos desleales. Básicamente son actos que atentan contra los competidores, actos que atentan contra los consumidores y actos desleales que atentan contra el mercado. Por ejemplo, los actos desleales que atentan contra los competidores, tenemos el caso de la imitación. Y hay un caso que fue famoso hace un tiempo en Colombia, y fue el caso de las imitaciones chinas que entraban al país. Hay un caso muy importante, se lo recomiendo, está en la página web de la superintendencia, es el caso del año 2013, que es el caso de Pelana SAS contra un distribuidor que tenía como característica principal que este distribuidor se decidió retirarse de esa compañía y hacer un último pedido pidiendo una existencia de cada uno de los muñecos a los que esta empresa tenía. Posteriormente, a los 2 meses, el empresario leal, por supuesto, el señor de Pelanas, encuentra que en el mercado hay muchas reproducciones de sus muñecos. Y dice, pero ¿cómo así? De hecho, hay gente que llega y le hace reclamo porque el muñeco que compró no le resultó con la calidad que siempre ofrecía esta empresa. Por supuesto, cuando se presenta la demanda, se encuentra, o cuando se hace la investigación, se encuentra que lo que ocurría era que este distribuidor, que había pedido una última existencia de cada muñeco, había ido hasta la China. En la China había pedido que los imitaran exacta y minuciosamente y los había importado a Colombia. También encontramos actos contra los consumidores, por ejemplo, el acto de confusión, y esto tiene mucho que ver con los llamados signos distintivos. Por ejemplo, cuando sale un empresario y coloca una marca similar a la de otra. Coloquemos que alguien buscara comprar unas zapatillas Adidas y alguien más pusiera unas zapatillas Adibas, cambiándole simplemente la infracción de una norma. Un competidor obtiene una ventaja competitiva significativa. Pero entonces entremos ya a los debates. Y en este primer debate tenemos que hacernos una pregunta. ¿Son Uber y Airbnb competencia desleal en Colombia? Y para dar una respuesta tenemos que entender qué es este fenómeno de la economía colaborativa. Rápidamente podemos decir que, y en resumidas cuentas podemos decir que el fenómeno de la economía colaborativa comprende todas aquellas operaciones que se realizan en el mercado utilizando mecanismos informáticos transaccionales y que tienen como objetivo utilizar recursos que tienen excedentes o espacios, digamos, de no uso. Por ejemplo, imagínense que yo soy una persona que tengo un carro particular y voy todos los días a mi trabajo y tengo ese carro, ese recurso parqueado. Por supuesto, es más el tiempo que este carro para parqueado que lo que efectivamente para en servicio. Lo que la economía colaborativa propone es que, dado que existen recursos que tienen excedentes, podrían utilizarse en terceros servicios para beneficiar a más personas. Así que ustedes encuentran hoy que hay un señor que de pronto tiene un carro y cuando no lo está usando lo pone al servicio como un Uber. Otra cosa es si es leal o no es desleal. Bueno, el uso de las plataformas colaborativas en Europa 2016
ha tenido un crecimiento exponencial, tanto que la Unión Europea prevé que para el año 2025, es decir, a la vuelta de 6 años, estemos hablando de que en virtud de las plataformas colaborativas se van a estar haciendo transacciones por cerca de 300.000 millones de euros a nivel mundial. Y tan eficiente ha resultado ser el modelo de la economía colaborativa para muchas personas que encontramos casos como por ejemplo el de Airbnb. Si comparamos Airbnb con una cadena tan importante como Intercontinental Hotel Group, encontramos que para conseguir 650.000 habitaciones, Intercontinental se demoró 63 años. Mientras que Airbnb para conseguir 650.000 habitaciones solo tardó 6 años. Quiere decir que el modelo de economía colaborativa es realmente eficiente porque ayuda al crecimiento de las empresas a través de la utilización de esos recursos que están disponibles. Los ingresos, por ejemplo, de Uber son ingresos hoy exponenciales. Simplemente para señalar que a noviembre de 2015 se planteaba de que Uber tenía ingresos por cerca de 170 millones de dólares. Una compañía que, dicho sea de paso, no es dueña de ni un solo carro y es capaz de generar 170 millones de dólares solamente a 2015. Imagínense el crecimiento exponencial que ha tenido Uber en los últimos años. Ahora, la pregunta es, ¿pero esto es leal? Y resulta que es que nosotros en la ley 256, en el artículo 18, encontramos un tipo de competencia desleal que se llama competencia desleal por violación de normas. ¿Y qué es la competencia desleal por violación de normas según la norma y según la jurisprudencia de la Superintendencia de Industria y Comercio? Pues el acto desleal por violación de normas es un acto en virtud del cual una persona infringe una norma jurídica. Con la infracción de esa norma jurídica, esta persona realiza en el mercado una operación y obtiene una ventaja competitiva sobre otros competidores. Pero además, esa ventaja competitiva es significativa. Y les voy a colocar 2 ejemplos vinculados a este tema. El primero, imagínense que en España una persona demandó a una compañía que se dedicaba a fabricar chalecos reflectivos que los hizo con diseño y esos chalecos reflectivos no cumplían con las normas establecidas. Pero resulta que esos chalecos con diseño que no cumplían con las normas establecidas tenían un mayor costo que el costo de los chalecos que eran, de acuerdo con que eran reglamentarios, pero que cumplían con la norma. En ese caso, lo que se dijo fue, sí, es cierto, existe una infracción por parte de la empresa que fabrica los chalecos con diseño, pero esa ventaja competitiva obtenida con la infracción de esa norma no es significativa porque al final del día los chalecos que tienen diseño son más costosos que los chalecos que no lo tienen. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y esto tiene razonabilidad económica? Que como consecuencia de una infracción a una norma me puedan decretar a mí un acto de competencia desleal. Y yo creo que sí. Primero porque hay que tener en cuenta que en el mundo, en los mercados existen mercados regulados. Así como el mercado, por ejemplo, de las tiendas de barrio, no está regulado por nadie, hay mercados que están regulados y otros que están hiperregulados, como lo explicaba el expositor anterior, con el sistema bancario. Ahora, hay que tener en cuenta que la regulación es costosa. Porque como lo dice el profesor Enrique Jersey, un profesor peruano que recomiendo leer, al igual que el profesor Alfredo Bullard, el profesor Enrique Jersey dice, a los abogados se nos olvida que es que el derecho cuesta. Y entonces cuando nos tenemos funciones judiciales, queremos otorgarle derecho a todo el mundo. Entonces un día vino una señora que dice que cierta parte de su cuerpo le molestaba y le dijo al Estado, mire, me molesta esta parte del cuerpo, por favor operen. Y nosotros muy alegremente decimos, sí, opérenla, y el Estado paga. Después vienen las reformas tributarias y nosotros creemos que los gobernantes son los malos. Pero entonces,
vamos a la pregunta. El caso Uber en Colombia. ¿Uber en Colombia es competencia desleal? Y yo dividiría esta respuesta en dos. Una cosa fue Uber entre el año 2012 y 2015 y otra cosa es Uber desde el año 2016 hasta hoy. ¿Por qué? Porque es que entre el año 2012 al año 2015 Uber infringía la norma. ¿Por qué? Porque provocaba que personas que no estaban habilitadas para ser taxistas, de conformidad con la regulación colombiana, prestaran el servicio de taxi. Pero es que hay un problema, es que en aquel entonces Uber era más costoso que los taxis y además se pagaba con tarjetas de crédito, es decir, no tenían un nivel general. Eso constituía una infracción administrativa y así la Superintendencia de Puertos lo hizo saber, pero no era un acto de competencia desleal. Ahora, a partir del año 2016, ¿qué ha pasado? Que por regla general Uber es más barato que los taxis. Pero hay un elemento adicional, y es que resulta que Uber se paga en efectivo. Y es más, en algunas ciudades, como en el caso de Armenia, encontramos que Uber ofrecía viajes gratuitos por descargar la aplicación. Como consecuencia de esto, y teniendo en cuenta el tipo de competencia desleal que le acabo de hablar de violación de normas, es claro que Uber es competencia desleal en Colombia. Y simplemente para mostrar, miren por qué Uber es competencia desleal. Porque es que el costo de transacción, es decir, el costo de poder operar en el mercado que tiene que emplear un taxista, por ejemplo en la ciudad de Armenia, simplemente para el año 2016 un taxista tenía que invertir cerca de 7.200.000 pesos para pagar seguros, para pagar radiofrecuencia, para pagar calibración de taxímetros, entre otros que exige la ley, otros gastos que exige la ley y que los señores de Uber, por supuesto, no pagaban. Miren, por ejemplo, el caso de Uber en Colombia, donde Uber dice que te da 3 viajes gratis. Entonces, en el caso concreto encontramos claramente que Uber viola las normas de transporte, tiene una ventaja competitiva significativa porque sus carros pues no pagan esos 7.200.000 pesos, y esa ventaja competitiva es significativa porque ese ahorro lo puede transmitir al público, por ejemplo, a través del no pago o el ofrecimiento de viajes gratis. En algunas jurisdicciones, como la española, la italiana, el Tribunal de Roma y la francesa, se han pronunciado claramente diciendo que Uber es realmente una empresa de transporte y que sus conductas son constitutivas de competencia desleal. Ahora, pasado el tema, existe un segundo debate y es igual la acción de competencia desleal de la ley 256 que la acción de competencia desleal vinculada a la propiedad industrial de la que nos habla la decisión 486 de 2000. Un poco de historia para explicarles el tema. Resulta que en Colombia, como vimos cuando hablamos del modelo profesional, existen dos tipos de acciones de competencia desleal. La acción de competencia desleal que trata la ley 256 del año 96, que es la conocida como la acción ordinaria de competencia desleal, pero resulta que como Colombia es parte de la CAN, de la Comunidad Andina de Naciones, nuestra regulación de propiedad industrial no es una ley nacional, es una regulación andina. Y esta regulación andina contempla que existen unas acciones de competencia desleal vinculadas a la propiedad industrial. Y resulta que en el año 2000, a través del decreto 2591, que hoy se encuentra compilado en el decreto 1074 de 2015, el Estado, el gobierno, reglamentó la acción de competencia desleal vinculada a la propiedad industrial. Y aquí empieza el primer tema, la norma indica claramente que las acciones a las que se refiere el capítulo 3 de la decisión 486 serán las contenidas en el artículo 20 de la ley 256. Y después nos indica que el término de prescripción será el que señala el artículo 23. Y aquí viene el primer problema de debate. Es que la Superintendencia de Industria y Comercio ha dicho principalmente, a partir de este decreto, las acciones de competencia desleal y las de competencia desleal vinculadas a la propiedad industrial son lo mismo. Segundo, ha sostenido la Superintendencia que el fundamento de esto está
en que el decreto dijo que las acciones de competencia desleal de la edición 486 serían las del artículo 20. Pero esta posición que hoy tiene la superintendencia tiene varios problemas. El primero es que ya en el año 2011 y 2012 sacó 3 precedentes en los cuales falló en un mismo proceso demandas en las que se habían interpuesto acciones de competencia desleal y acciones de competencia desleal vinculadas a la propiedad industrial. Y se preguntarán ustedes, bueno, pero al final del día, pues, ¿cuál es la diferencia entre las dos acciones? Y las diferencias las podemos ubicar en 3 temas. El primer tema, y es aquí donde tiene relevancia el tema de los modelos, es que la acción de competencia desleal de la 256 está basada en el llamado modelo social, es decir, cualquier persona puede ser sujeto activo o sujeto pasivo de una conducta de competencia desleal. Mientras, oígase bien, que la acción de competencia desleal vinculada a la propiedad industrial es una acción basada en el modelo profesional, porque solamente quien esté legitimado, es decir, quien tenga un título de propiedad industrial, llámese nombre comercial o un derecho de propiedad industrial, llámese nombre comercial, llámese marca o cualquier otro, puede alegar la infracción de una conducta o la constitución de una conducta en un acto de competencia desleal. Lo segundo es que con el mecanismo procesal de la ley 256, lo que se busca proteger en el caso de la acumulación de competencia desleal ordinaria es la libre y la leal competencia, y esto se logra a través de 2 acciones, que es la acción declarativa y de condena y la acción prohibitiva o preventiva. Mientras que la acción de competencia desleal vinculada a la propiedad industrial lo que hace es proteger al legitimado de todo acto de competencia desleal que sea realizado en el ámbito empresarial. Finalmente, hay que decir que mientras en la acción de competencia desleal hay 2 formas de prescripción, una de 2 años, cuando la persona tiene conocimiento del acto de competencia desleal y no lo demanda, y uno de 3 años, que se da cuando en todo caso han transcurrido 3 años contados a partir del momento en que se realiza la conducta. En la acción de competencia desleal vinculada a la propiedad industrial, lo que la norma dice es que la acción prescribe 2 años contados desde el último acto o desde la última vez en que se cometió el acto de competencia desleal. Por lo cual nos lleva a concluir que son 2 acciones completamente diferentes. ¿Mi posición cuál es? Mi posición es que son 2 tipos de acciones totalmente diferentes, y discrepo aquí respetuosamente de lo que dice la SIC respecto a que las acciones son las mismas. Pero ¿cuáles son esas razones que me llevan a pensar eso? Primero, que el decreto 2591, que hoy está compilado, es un decreto reglamentario. Y yo creo que uno en el derecho tiene que aprender a hacerse preguntas. Y las preguntas más importantes que hay que hacerse en el derecho son las preguntas obvias. Y la pregunta es, ¿puede un decreto reglamentario derogar la norma que reglamenta? La primera pregunta. Lo segundo, el objeto de protección y los modelos de las acciones en comento. Como les había dicho, la acción de competencia, mientras la una viene de un modelo social, la segunda está circunscrita al modelo profesional. En cuanto a las formas de prescripción, es claro que, primero, el legislador, a mi modo de ver, cuando habló reglamentó la acción de competencia desleal vinculada a la propiedad industrial, lo que quiso era que esta acción, que en la 486 no tiene esas 2 formas, declarativa y de condena, y preventiva o de prohibición, las tuviera, lo cual a mí me parece que es totalmente cierto cuando el Ejecutivo reglamenta esta norma. Y lo segundo es que hay que tener en cuenta que en este caso lo que ocurre es que, como no está sujeta al conocimiento de la persona del hecho la prescripción en el caso de la acción de competencia desleal vinculada a la propiedad industrial, lo que hizo Colombia fue darle un mayor plazo, es decir, pasar la acción de competencia desleal de 2 a 3 años, porque obviamente no hay otra forma de prescribir. Un debate que también es mucho más actual y mucho más interesante, diría yo, es el tema de si la SIC es competente para fallar aquellos casos de competencia desleal que sean ejecutados por entidades públicas. Y sobre esto el debate da en que hay 3 periodos de la SIC. Un primer periodo,
que va más o menos cuando se adquieren las funciones jurisdiccionales, hablemos del año 2000, más o menos 1999, 2000, hasta el año 2013, en el cual se tramitan cualquier cantidad de demandas contra empresas del Estado. Y no había ningún tipo de inconveniente, la CIF fallaba, hubo competencia desleal contra la ETB, hubo competencia desleal hubo acciones de competencia desleal tramitadas por la EPM, etcétera, etcétera. En el año 2014 se produce para mí uno de los autos más importantes que ha proferido la superintendencia en toda su historia, y es el auto 12072 de 2014, y es el caso Andrés Cepeda contra el municipio de Tunja. Resulta que un personaje de Tunja, un alcalde, se le ocurrió promover el famoso aguinaldo boyacense, y se le ocurrió utilizar la imagen de Andrés Cepeda, el famoso cantante colombiano, para efectos de promover la fiesta. Por supuesto, el aguinaldo boyacense no es un regalo, la alcaldía, a través de sus distintas entidades, cobra el ingreso. Al tiempo, el señor Andrés Cepeda pues se da cuenta de su imagen y presenta una imagen. La alcaldía de Tunja dice: no, falta de jurisdicción, falta de competencia. ¿Por qué? Porque es que yo soy una entidad pública. Yo no puedo ser juzgado por un juez civil, porque la superintendencia es un juez civil. Yo debo ser juzgado por el juez administrativo a través de la acción, en aquel entonces, del medio de control, actualmente, digamos, de reparación directa. O sea, le causé un daño, busque que lo repare a través de la jurisdicción civil. Y como lo veremos un poquito más adelante, la CIC en aquel entonces dijo: no, resulta que primero nosotros estamos en el modelo social. Segundo, los actos que se están desarrollando en este caso no son actos administrativos o no son actos de la administración, son actos de mercado. Y al ser actos de mercado, son objeto de juzgamiento por parte de esta entidad. Pero resulta que en octubre de 2018, el año pasado, con la nueva administración, la CIC cambia de posición. Y ese cambio de posición lo lleva a que la CIC se declare incompetente para conocer casos de competencia desleal en los que haya una entidad pública. El fundamento normativo lo encontraron en la ley, en el CEPACA, la Comisión Administrativa es la competente para conocer los procesos relativos a la responsabilidad extracontractual de cualquier entidad pública. Dice, cualquiera sea su régimen. Luego, la norma dice que, entre otras, pues se llaman entidades públicas a las empresas en las cuales el Estado tenga una participación igual o superior al 50%. Así, en dos autos principalmente, la superintendencia ha sostenido esta tesis. Y la superintendencia ha dicho claramente en esta tesis que aquí lo que hay es un fuero de atracción. Así que si en algún proceso una de las partes se califica como entidad pública, debemos ir al contencioso administrativo. Esto se fundamenta también en un auto de noviembre 16, en donde el Tribunal Superior de Bogotá, en una sentencia, frente a una apelación, en un caso de infracción bancaria o de violación de derechos de propiedad industrial, el tribunal dijo: aquí hay falta de jurisdicción, anúlese todo, váyase al contencioso administrativo. Esto en contravía de lo que el mismo tribunal había dicho ya en el caso Andrés Cepeda, donde había reconocido la jurisdicción de la Superintendencia de Industria y Comercio. Y bueno, en este caso Andrés Cepeda, hay que tener en cuenta que es un auto que recomiendo leer siempre, porque este auto muestra varias cosas que son realmente importantes. Lo primero, que en este auto la superintendencia reconoce que el propósito de la ley de competencia leal es garantizar la libre y leal competencia económica. Lo segundo es que reconoce nuevamente que en este caso nosotros estamos frente a un modelo social de competencia, y frente a los modelos sociales de competencia no solamente pueden ser demandados los comerciantes, dice los agentes del mercado, los participantes del mercado.
¿Y quiénes participan del mercado? Los comerciantes participan del mercado, las entidades sin ánimo de lucro, los consumidores participan del mercado y el Estado también participa del mercado. Al final, dan unas razones procesales, principalmente basadas en el artículo 24, donde la norma dice específicamente que los procesos de competencia desleal, sin distingo, la norma no distingue, serán de competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio. Pero ¿por qué yo estoy en contra de la nueva posición de la Superintendencia de Industria y Comercio? Y creo que la Superintendencia sí es la competente y que el precedente que habían establecido tenía el análisis correcto. Principalmente por varias razones. Y hay una obvia, que se llama la vigencia de la ley en el tiempo. Y me pregunto yo, si el CEPACA es del año 2011 y el Código General del Proceso es del año 2012, ¿qué ley prima? Primeramente. Segundo, en Colombia es raro o es extraño o no hace parte de nuestra tradición jurídica que la jurisdicción civil juzgue entidades del Estado. Como dice el profesor Henry Sanabria, es una rareza. Son casos excepcionales, pero son casos que, revisando el código de 1970, la ley 794 del año 2003 y el propio Código General del Proceso, permiten que la nación y las entidades territoriales sean, bajo ciertos presupuestos, juzgados por la jurisdicción civil. Yo creo que cuando hablamos de competencia desleal efectuada por el Estado, estamos frente a uno de esos casos raros, dentro de una de esas excepciones. Y, por supuesto, esto no es para hablar simplemente y decir algo que a mí se me ocurre, es que la norma es clara. Y como decía un profesor mío, recuerdo de la Universidad de Chocó, yo soy abogado egresado de la Universidad de Chocó, decía, in claris no fit interpretation. Me decía el profesor Amin Yurgaki en aquel entonces. Y miremos lo que el artículo 20 dice. Miren que el artículo 20 hace referencia a que los jueces civiles del circuito son competentes para juzgar, son competentes en los casos de procesos contenciosos originados en relaciones de naturaleza agraria y responsabilidad médica, y dice, salvo los que le correspondan a la jurisdicción administrativa. Segundo, también conocen de los procesos de responsabilidad médica, salvo los que les correspondan a la jurisdicción de los contenciosos administrativos. De los procesos relativos a la propiedad intelectual, y entendemos por propiedad intelectual tanto derechos de autor como los actos relacionados con derechos de propiedad industrial. Y dice, salvo los que les correspondan a la jurisdicción administrativa. Y dice, sin perjuicio de las funciones jurisdiccionales que se le atribuyen a la entidad administrativa. Y dice, de los de competencia desleal, sin perjuicio de los que les correspondan a la jurisdicción administrativa. ¿Esto qué quiere decir? ¿Por qué en el artículo 20, para los casos de responsabilidad médica, para los casos agrarios y para los propios casos de propiedad intelectual, el legislador estableció salvo los que les correspondan a la jurisdicción administrativa, pero en el caso de la competencia desleal se quedó mudo el legislador? La respuesta es muy simple. Al legislador le plació radicar el juzgamiento o la competencia para juzgar los actos de competencia desleal en la jurisdicción civil. Y resulta que hace poco, el 7 de marzo, el Consejo de Estado acaba de proferir un auto en donde dice con claridad, y es la tesis que sostiene el Consejo de Estado, en aquellos procesos relacionados con la propiedad industrial en donde no haya un acto administrativo de por medio, la competente, y lo dice, es la Superintendencia de Industria y Comercio. Pero miren que además el Consejo de Estado, a mi modo de ver, tiene toda la razón del mundo, porque es que en la misma norma, en el mismo Código General del Proceso, en el artículo 24, dice que la superintendencia es competente en aquellos procesos que versen sobre violación de las normas relativas a la competencia desleal y en los procesos de infracción
de derechos de propiedad industrial. Ahora, ¿por qué tiene que ser la superintendencia? Por efectos prácticos, la entidad competente, porque hay temas sensibles en el derecho de la competencia desleal. Por ejemplo, el de las medidas cautelares y la acción preventiva o de prohibición. Y es que resulta que en la competencia desleal es muy usual. De hecho, uno como litigante suele hacerlo, que uno dice, uno hace que o solicita medidas cautelares antes de presentar la demanda. La pregunta es, a la luz del código del CEPACA, ¿se pueden solicitar medidas cautelares sin demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo? Y esto no es caprichoso. Es que resulta que cuando estamos en el mercado, cito de nuevo al doctor Javier, el mercado es muy rápido. Imagínense que yo soy en la Federación Colombiana de Fútbol y me doy cuenta que hay un señor que está fabricando 50.000 camisetas de la Selección Colombia y que ya las está ofertando por internet y que dice en una semana las tengo todas en el mercado. Yo puedo, sin necesidad de demanda, solicitar a la superintendencia que me decrete una medida cautelar y en 24 o 48 horas, lo que la superintendencia estime, inmediatamente solicitar el embargo o solicitar que a esa persona se le prohíba vender ese material. Ahora, y es que hay otro problema, es que resulta que quienes sostienen esta tesis de la incompetencia de la superintendencia y que dicen que la acción pertinente cuando se trata de entidades del Estado es el medio de control de reparación directa, se olvidan del artículo 20. Y es que el artículo 20 dice que las acciones no solamente son declarativas y de condena, es que hay acciones preventivas o de prohibición. Y un problema de esto es que en las acciones prohibitivas inclusive son procedentes cuando no hay daño. Y me pregunto yo, hagamos la pregunta obvia, ¿es procedente una acción de reparación directa sin daño? ¿O un medio de control de reparación directa sin daño? Es improcedente. Entonces, imaginémonos este caso. Resulta que el señor alcalde de un municipio le dio por hacer un concierto de una orquesta reconocida. Pero resulta que se da cuenta que esa orquesta cobra una buena cantidad de dinero y él no está dispuesto a pagarlo. Promociona el concierto y le pone, va la orquesta Guns N' Roses. Y resulta que no llega con Guns N' Roses, para colocar simplemente un ejemplo, sino que llega con unos Guns N' Roses Colombian. Pero usó la imagen de Guns N' Roses. Vendió boletas de Guns N' Roses. ¿Podría Guns N' Roses entonces demandar a este señor? Sí. ¿Podría pedir una medida cautelar para que no se lleve a cabo ese concierto? Sí. Y si la solicitan de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, ¿la jurisdicción le va a otorgar la medida cautelar sin demanda? No. Por lo tanto, creo que hay suficientes elementos para que este debate se cierre. Entonces, finalmente, y ya para dejarlos ir, que yo sé que estamos agotados, estamos cansados, de verdad que yo sé que es un sacrificio y se los agradezco que me hayan escuchado hasta esta hora. Mal hecho del profesor Javier invitarme de último, porque uno le invitan de último una de dos cosas, o porque me estiman mucho y quieren que la gente se recuerde del último, o porque definitivamente dicen, no, este man es tan cansado que lo voy a hacer quedar mal, que el público se vaya y así sucesivamente. Entonces, lo último, ¿puede la delegatura de funciones, de la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio prohibir a través de sentencias el uso de marcas que han sido concedidas por la delegatura para la propiedad industrial? Este caso es súper interesante. Y es que resulta que hay una práctica lamentable en Colombia donde ustedes saben que las marcas están sometidas a un principio que se llama el principio de territorialidad. Este principio se traduce en que yo soy titular de una marca en el país donde la registro. Solamente existe una excepción que son las marcas notoriamente conocidas, como por ejemplo, un caso muy famoso y que me encanta a mí es el caso McDonald's Ecuador. Resulta que una señora en Ecuador que había vivido 20 años en Estados Unidos regresa a su país y se da cuenta que en su país no hay McDonald's. Entonces ella llega
y le solicita al Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Industrial que le registre la marca McDonald's para productos de comestibles. Y entonces monta toda una infraestructura, que era, aquí estaban los acotorados, el Ecuadorian Ronald McDonald, un Ronald McDonald ecuatoriano, también había, la Big Mac ecuatoriana y todos los productos. McDonald's no había entrado en Ecuador, y McDonald's presenta una demanda, y esta señora dice, un momentico, yo tengo un acto administrativo que me dice que yo soy titular de esta marca, lo obtuve de acuerdo con las leyes y se presume la legalidad. Después de muchos años de pelea, finalmente la Corte Suprema del Ecuador reconoce la notoriedad de McDonald's y la mala fe con que actuó la ciudadana ecuatoriana para registrar esta marca y, por tanto, obtener dichos beneficios. Fue una suma escandalosa la que fue condenada a pagar esta señora, por supuesto, porque aprovechó el nombre de McDonald's, aprovechó la marca para impulsar su propio negocio. En Colombia hay dos casos emblemáticos sobre este tema. El primer caso se dio en la sentencia 2 del año 2011, es el caso Invicta. Recuerden los famosos relojes Invicta. Y ocurría que en Colombia, Invicta, como pues toda empresa extranjera, suele tener un distribuidor nacional. Este distribuidor llevaba 15, 20 años distribuyendo este tipo de relojes en el país. Un buen día, el distribuidor, pues el titular Invicta, le dice, no va a haber más distribución. Se cierra el negocio. Y el distribuidor le contesta, perfecto, pero hay un problema. Es que yo registré la marca Invicta en Colombia y usted no la registró. Aquí venía la disyuntiva. Tenemos que ir ante el juez administrativo. Pues resulta que los señores de Invicta procedieron a demandar la actuación de esta persona, pero por competencia desleal. Obviamente la persona alegó que estaba frente a un acto administrativo que se presume la legalidad y que ya había sido concedido hace algunos años. Y la superintendencia termina concluyendo de que aquí se presenta una conducta de competencia desleal, pero por la vía de la prohibición general. ¿Por qué? Porque esta conducta era contraria a la buena fe mercantil, porque la persona sabía, obviamente, que Relojería Invicta existía. No solamente sabía eso, conocía que estas personas no tenían el registro en Colombia. Y en lugar de decir a los legítimos titulares de la marca que registraran la marca en Colombia, procedió a registrarla a sí mismo. Y lo que hizo fue no anular el acto administrativo, porque obviamente el juez civil no puede anular el acto administrativo, sino que se procedió a prohibirle usar ese acto administrativo en Colombia, es decir, una especie de anulación indirecta. Por supuesto, esto fue apelado y fue al Tribunal Superior de Bogotá, que es la segunda instancia de la superintendencia, y el Tribunal Superior, en su sentencia, claramente dejó establecido que sí se puede imponer esa sanción, porque esa es una sanción de carácter civil, comercial, más no una sanción de carácter administrativo. El último intento de este caso fue el caso Caribeu, una empresa brasileña que también no había registrado su marca en Colombia y consiguió un distribuidor. El distribuidor igualmente registró la marca y cuando este distribuidor terminó el contrato con la empresa brasileña, le dijo, entremos a negociar la marca. ¿Por qué? Porque la marca en Colombia la registré yo. Y si ustedes quieren en Colombia seguir con su negocio, tendrán necesariamente que negociar conmigo. Esto fue demandado ante la Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia decretó nuevamente, consolida con ellos su doctrina, que en Colombia es posible que por vía de la acción de competencia desleal se puedan prohibir el uso de marcas que han sido obtenidas ilegítimamente por parte de personas que han actuado de mala fe en el mercado. Frente a este último punto, creo que la superintendencia está en lo correcto, para que vean que yo no le estoy dando para la superintendencia, simplemente fijo mi posición, y por lo tanto, estimo que este camino debe ser el camino que debemos continuar. Muchas gracias por aguantarme hasta esta hora, muy amable. Al doctor Alexis Faruk Perea, tenemos preguntas por parte del público. Tenemos una pregunta.
Dos, aló, doctor Perea. Voy a hacer una sobre la parte social y una sobre la parte teórica. Bueno, nosotros tuvimos una conferencia recientemente donde hubo un debate en otra universidad, creo en el externado, y la preocupación que le queda a uno ya desde el punto de vista puramente práctico con ese auto reciente del Tribunal Superior de la Sala Civil es, bueno, si pasaran las acciones al contencioso, se muere la práctica del litigio de competencia leal, teniendo en cuenta esa manifestación que hace usted. Segundo, ese último acto del 7 de marzo resuelve el problema. Ese, digamos, sería la parte puramente procesal. Y para la parte teórica, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Me gustaría que ese es el título de su artículo en la revista Contexto número 48 del externado del Departamento de Derecho Económico, y me gustaría que nos ilustrara un poquito de eso frente al tema de crowdfunding, el tema de Airbnb, porque creo que ahí usted pone una posición interesante. Hoy nos dice que sí, que Uber es competencia leal, pero creo que usted tiene una visión un poco más amplia, que creo que sería interesante escucharla. Muchas gracias. Bueno, profesor, muchas gracias por sus preguntas. Le digo de entrada, frente al primer tema, creo que estamos en un punto en el cual el Consejo de Estado como instancia superior se ha pronunciado y ha establecido claramente que la superintendencia es la competente para juzgar acciones, en este caso de infracción de derechos de propiedad industrial, cuando una entidad estatal es parte o es la infractora. Y creo que tiene razón el Consejo de Estado por una razón. Es que una cosa son los actos de la administración o los actos puramente de la administración, y otra cosa es cuando la administración actúa en el mercado, caso en el cual se asemeja a un particular. Por lo tanto, creo que aquí no funciona el fuero de atracción y me parece totalmente acertada esa decisión del Consejo de Estado. En cuanto a ese artículo, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre, ya porque pues no era hoy el objeto principal de la charla, ese artículo lo llamé así, primero por una razón básica, porque no encontré otra forma de definir qué era que pasaba con la economía colaborativa. ¿Y por qué no la encontré? Porque es que resulta que la economía colaborativa en ciertos sectores, y digamos en la gran mayoría de los sectores regulados, puede ser competencia desleal, pero hay un problema, es que la economía colaborativa es lo que la gente quiere. La pregunta que uno se hace es muy sencilla: ¿por qué tanta gente se monta en Uber, a pesar de que saben que Uber no tiene el seguro de accidentes que tienen los taxis? ¿Por qué la gente decide interiorizar y asumir ese riesgo? Por una razón básica, porque la gente no está pensando en que se va a estrellar, la gente está pensando en buscar un servicio que le satisfaga. Así mismo pasa cuando utilizan aplicaciones como Bit, aplicaciones como InDriver, aplicaciones de cualquier tipo. Uno de los casos más interesantes lo encontré hace unos meses que estuve en Sao Paulo, en la cual hay una aplicación, se está dando una aplicación que permite que las personas alquilen sus parqueaderos mientras están en el trabajo. ¿Y cuál es el objetivo? Precisamente, yo tengo un recurso que subutilizo. Como lo subutilizo, pues hay gente que va a hacer vueltas cerca a mi casa. Entonces, yo subo mi parqueadero a una plataforma y digo, lo tengo disponible entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde. Una persona puede llegar, instalarse en mi parqueadero, usarlo y yo ganar dinero con un recurso que estaba subutilizado. Pero ¿cuál es el problema de fondo y por qué ni tanto que queme al santo ni tampoco que no la alumbre? Porque es que ustedes se acuerdan que al principio de la conferencia les hablé que el derecho a la competencia tenía dos grandes temas: la libre competencia y la competencia desleal. Resulta que la libre competencia lo que quiere es que haya más competidores en el mercado para que por vía de oferta los consumidores tengamos más beneficios. Y claro, cuando estamos en esta circunstancia, nos preguntamos, ¿es socialmente deseable que haya más competidores, llámense Uber, Airbnb, crowdfunding, como quieran? Pues uno puede decir, a la luz del derecho, la libre competencia, esto es socialmente deseable. Pero por otra parte, la competencia desleal nos dice que esa conducta es reprimible.
¿Y a qué nos lleva esto finalmente? A que el fenómeno de la economía colaborativa puso el derecho de la competencia en crisis, porque lo puso a pelear consigo mismo, porque una mitad dice no y la otra mitad dice sí. Por eso se llamaba ni tanto de quema al santo, ni tampoco que no la lumbre. Siguiente pregunta. La última pregunta. Un agradecimiento muy especial al doctor Alexis Farrut Perea por sus importantes aportes a esta jornada de Derecho Privado. Doctor Farrut Perea, muchas gracias. Para un fuerte aplauso. Y nosotros finalizamos esta jornada de Derecho Privado por su asistencia.